Hola a todos, mi nombre es Raúl Robles y en este vídeo te voy a hablar sobre los principales problemas que suelen tener las personas ectomorfas que buscan aumentar masa muscular y cómo puedes solucionarlo, al menos desde mi experiencia profesional. En este vídeo te quiero hablar sobre el perfil ectomorfo, es decir, un perfil que genéticamente supuestamente es delgado, alto, una complexión fina y que normalmente le suele costar mucho aumentar masa muscular. Te voy a explicar desde mi experiencia profesional cuáles son las claves para el aumento de masa muscular en estos perfiles, en estas personas que tienen estas características. También vamos a hablar de algunos beneficios que tienen y, por supuesto, de los contras principales. El mayor impedimento que me encuentro en este tipo de personas es en relación a la comida. Es decir, la mayoría de ellos suelen comentar que han intentado hacer volumen anteriormente, pero les cuesta mucho seguir los planes nutricionales con tanta comida. Este es el mayor principal problema que tienen. Y aunque algunos de ellos puedan pensar que realmente tienen un límite genético en el cual les es imposible coger peso, la realidad de estos casos no es esa, sino que al no poder comer más o al creer ellos que están comiendo mucho, finalmente no generan ese superávit calórico que deben de tener para ese aumento de masa muscular, que es la base, y por lo tanto no crecen muscularmente. Esto podría deciros que es el 9 de cada 10 casos, por no decir en todos los casos. Por lo tanto, uno de los errores que se suele cometer es creer que se está comiendo ya mucho y por lo tanto tengo una limitación genética que me impide coger peso. Esto no es cierto. Bueno, ¿y cómo solucionamos esto? Pues en algunos casos hay que intentar que de forma saludable, es decir, con una alimentación lo más saludable posible, que no esté procesada, que no tenga azúcares, grasas insaturadas, etcétera, etcétera, pues tenemos que intentar que esta persona consiga un superávit calórico y que empiece a coger peso. Esto es la clave a nivel nutricional. ¿Que lo conseguimos? Perfecto. ¿Que no lo conseguimos? Pues esta persona tendría que hacer algunos sacrificios a nivel de salud. ¿Cómo cuáles? Pues por ejemplo, tendría que intercambiar alimentos que sean saludables por aquellos que sean procesados, altos en grasa saturada y altos en azúcares. ¿Por qué? Porque si no le va a ser imposible generar ese superávit. De esta forma, con alimentos procesados que sean porciones pequeñas, consiguen doblar o triplicar las kilocalorías diarias y por lo tanto consiguen lo primero que debe de conseguir una persona para generar ese aumento de masa muscular. Esto es una decisión que debe de tomar la persona en sí, de forma personal, porque los costes pues, en salud no son deseables. Por lo tanto, este es el primer paso. A partir de aquí, a nivel de entrenamiento, este tipo de personas, el error más común que me suelo encontrar, aunque hay de todo, por supuesto, es que los entrenamientos que han llevado a cabo han sido entrenamientos donde no se ha trabajado realmente a una intensidad adecuada o no se han trabajado ejercicios que sean lo suficientemente intensos o que trabajen grandes grupos musculares y por lo tanto se ha trabajado de una forma siempre muy aislada, con ejercicios demasiado analíticos, etc. Pongo un ejemplo práctico. Casos que me suelo encontrar de personas de estas características y es que en el 80% de sus entrenamientos se han basado siempre en entrenamientos con máquinas de ejercicios muy aislados. Pocas series, pocas repeticiones y pocas series, repeticiones clásicas de 8 o 10 repeticiones y poca intensidad sobre todo. Por ejemplo, si han trabajado piernas, pues han hecho una rutina típica de leg extension, curl de bíceps femoral, flexión extensión de tobillo para gemelos. Ese ha sido un poco el trabajo que han llevado a cabo. Y rara vez han incluido sentadillas profundas, peso muerto, pesado, un press banca, una dominada, con lastre, etcétera. Todo esto no es que el entrenamiento de máquinas sea peor que el entrenamiento con peso libre, ¿no? Sino que
ese entrenamiento con máquinas de forma muy aislada y muy concisa, o solo priorizando eso, no han llevado su entrenamiento a una intensidad más alta que les puede generar un ejercicio, por ejemplo, de peso muerto, que de por sí un ejercicio de peso muerto genera mucha más intensidad, mucha mayor activación muscular, mucha mayor activación nerviosa y por lo tanto todo esto fomenta la síntesis proteica. En comparación a esos entrenamientos donde la carga se ha quedado muy baja, no han llegado el número de series concretas, no ha llegado la intensidad concreta, etc. Este es el segundo error que me suelo encontrar, es decir, entrenamientos donde las intensidades se quedan muy por debajo de lo que realmente deberían de llegar para conseguir esa estimulación a nivel muscular. Por lo tanto, ya estamos fallando en dos errores principales de la hipertrofia, que es tanto el superávit calórico a nivel nutricional y luego conseguir que esos entrenamientos que se hagan de hipertrofia tengan un volumen adecuado. El volumen es el número de repeticiones, ejercicios, series que se hacen a la semana, que es uno de los factores más importantes en el crecimiento muscular, y el otro factor es la intensidad real, que se traduce pues, en trabajar a cierto RM cada uno de esos grupos musculares o ejercicios, que muchas veces se quedan muy por debajo de lo mínimo indispensable para generar esa síntesis proteica. Esos son dos errores clásicos que me suelo encontrar en este perfil de personas. ¿Y cómo solucionaríamos este error de la intensidad de la carga? Pues esto tiene que ser un trabajo educacional, tiene que ser un trabajo en el que la persona vaya experimentando con ejercicios mucho más intensos, con sistemas de entrenamiento mucho más intensos, que luego pueda comprobar junto con ese superávit calórico que empieza a crecer muscularmente y que su cuerpo empieza a crecer a nivel y aumentar a nivel de fuerza, por ejemplo, y de rendimiento. Otro de los errores que me suelo encontrar, y ese también es muy frecuente, es el querer definir antes que coger volumen o hacer volúmenes muy cortos. Son personas que ya de por sí tienen una complexión bastante pequeña, que suelen ser altos, esterilizados, pero a lo mejor en algunos casos pueden encontrarse que tienen a lo mejor cierta grasa abdominal o cierta grasa localizada que no les gusta, a pesar de que su tamaño a nivel de masa muscular es pequeño. Muchos de ellos pretenden primero hacer una definición, es decir, quitarse toda la grasa para luego crecer muscularmente. Esto es un gran error porque si ya de por sí tenemos poca masa muscular y entramos en un déficit calórico para quemar esa grasa abdominal que pueda estar localizada o en el costado o en la zona lumbar, lo que vamos a hacer es todavía acentuar esa pérdida de masa muscular, ya que el déficit calórico por sí mismo en la mayoría de casos va a provocar ese efecto. Y el realizar un volumen corto también tendríamos el mismo error, porque si tenemos poca masa muscular, si estamos solo, por ejemplo, creciendo 6 o 5 meses y luego queremos hacer una definición para el verano, posiblemente lo que has crecido no sea significativo para que luego se vean esos efectos y esos resultados. Por lo tanto, desde mi punto de vista, en este caso, el planteamiento debe ser sí o sí un volumen muscular largo, como mínimo un año, sin importarnos que tengamos grasa localizada o no, ya que eso siempre hay posibilidad de eliminarlo, eso siempre hay posibilidad de quitarlo de una forma mucho más rápida, mucho más eficiente que en comparación con un volumen muscular, que es un proceso mucho más lento, mucho más tedioso y mucho más complicado. Y de esta forma, una vez que ya tengamos cierto volumen muscular considerable, cierta experiencia, cierto dominio de los ejercicios, de los sistemas, cierta maduración a nivel físico, a nivel muscular, entonces ese será el momento de hacer una definición. Como mínimo yo recomiendo un año, como mínimo. Lo ideal puede ser 2, 3 o los que quieras, pero al menos que estés un año donde estés subiendo de peso, donde estés aumentando. Si tu grasa, por ejemplo, está en un 6-7%, pues aumentarla un doble, es decir, aumentar mínimo de 10 a 20 kilos de peso, teniendo en cuenta que gran porcentaje puede irse a grasa y que termines quizás con un 15% o un 16% de grasa,
que ya seguiría estando dentro de valores normales, de grasa normal, por tanto no sería ninguna locura. Y seguro que después de un año trabajando todo esto, cuando hagas tu definición muscular, pues podrás ver un gran cambio significativo muscularmente. Cuando alcance otra vez el mismo porcentaje de grasa anterior, podrás ver un gran cambio significativo visual. A pesar de todos los contras que acabamos de comentar o todas esas limitaciones que también ellos mismos se imponen, suelen tener también unos beneficios. Es cierto que también este tipo de perfil genético son personas que suelen tener un metabolismo bastante acelerado, queman bastante grasa de por sí, porque pueden ser muy nerviosas, por ejemplo. Suele haber una correlación entre la personalidad y también su físico. Es decir, yo he encontrado que personas que tienen este perfil genético a su vez son personas muy activas y también nerviosas y también activas mentalmente. Esto al final hace que el sistema nervioso esté muy activo y es lo que hace que sean como hornos que queman calorías muy fácilmente. Entonces, una de las ventajas que suele tener este perfil, es cierto que también he visto que cuando empiezan a crecer muscularmente, cuando empiezan a coger peso, suelen hacerlo de una forma en la que acumulan menos grasas que en un caso normal de aumento de masa muscular. Quizás sea debido a estas características también a nivel de sistema nervioso o actividad, ¿no? Pero es cierto que lo que suelen aumentar, aunque va más lento que cualquier proceso normal, pero ese aumento suele ser bastante más limpio que el resto de personas con otro tipo de genética. Por lo tanto, esto sería alguna de las ventajas que tienen estos perfiles a la hora de aumentar esa masa muscular, ya que de por sí suele estar con una grasa bastante baja y aunque estén de estructura fina, pero están definidos, están marcados y este pequeño aumento que van teniendo van haciendo que puedan mantener una estética definida y marcada durante bastantes kilos de aumento de peso. Y nada más, esto ha sido todo. Si tienes cualquier duda o quieres que comente algo más acerca de todo esto, déjalo por escrito en la caja de comentarios, te leeré y en cuanto pueda me pondré a grabar otros vídeos, como siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo.